Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Y yo soy Nina Caliz Mena, les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora en la que ahondaremos un poco más acerca de las actividades del controvertido, pero de igual manera popular Partido Morena de México, aquí en la ciudad de los vientos, en Chicago, Illinois. Y para ello le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado de este día, a quien le agradecemos que se tome el tiempo para sentarse a platicar con nosotros sobre este tema, Roberto Ferreira, quien es además artista y nos va a estar contando acerca de esta actividad también durante esta entrevista. Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado, y vamos a platicar algo sabroso también. Claro que sí, ¿no? Gracias a usted, ¿verdad?, por el tiempo que nos está aquí regalando en La Sufragista. Y bueno, usted como fundador del Partido Morena aquí en Chicago, y bueno, sabemos que Morena, pues obviamente nace en México a través de la ruptura de partidos del PRD, donde pertenecía López Obrador, que es el fundador de este Partido Morena. ¿Cómo nace aquí en Chicago, este partido? Mira, para empezar, nosotros desde antes de que se fundara Morena ya habíamos apoyado a Andrés Manuel en las elecciones de 2012, y creo yo que después en el 2012, después vimos la acción de fraudulenta. Más bien veníamos apoyando desde antes, desde que estaba en el PRD, cuando la famoso plantón allá en Reforma y todo eso. Y después hemos seguido a lo largo del tiempo la carrera de Andrés Manuel, y eso obligó que la anterior elección nos congregáramos cuando ya se concretó que sabíamos que existía el movimiento Morena y que se había fundado ya como partido. Nos obligó aquí a comenzar a organizar a la gente, convocados por un compañero que se llama Alfonso Ceiba, que es el más importante, digamos, de los compañeros que ha estado desde el principio militando y aglutinando a todos los que hemos estado alrededor del movimiento. Y básicamente Morena, el principal objetivo, digamos, en el exterior, claro que es apoyar las acciones del presidente o la 4T, aunque directamente no podamos incidir demasiado porque tenemos muy poca representación como partido y como mexicanos en el exterior también. Parte de lo que Morena ha estado propugnando es de que se haga una representación mayor en proporción a la gente que vive en este país y en el extranjero. Porque, por ejemplo, nos están aglutinando ahora como extranjeros, pero ponen igual a Francia y a Estados Unidos, o en España, o los mexicanos que hay allá, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver Francia y España con Estados Unidos? O sea, que aunque tengan un delegado aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que hemos estado como trabajando también, impulsando y motivando también a otras organizaciones, ¿no?, como Mexicanos en el Exterior. Claro. Y entonces, como partido, pues hemos tratado de apoyar también las acciones del presidente en el exterior, por ejemplo, ¿no? Cuando viene el presidente también ir a darle el apoyo a donde él llega, porque tú sabes que el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno, si no es el presidente más popular en el mundo, el que tiene el mayor puntaje. Entonces imagínate que en el exterior vaya gente a apoyarlo cuando el nuevo presidente Biden anda en el 30 y tantos %. O sea, es realmente algo importante, ¿no?, que hay que vislumbrar. Uh-huh. Es justamente la misma dinámica que están buscando traer a Chicago, convertirse de alguna manera en un músculo de Morena aquí, que tenga una fuerza política y que los respalde en el poder por más tiempo. Mira, yo creo que lo que puede incidir un partido extranjero en Chicago es mínimo. Realmente solamente la relación personal que cada quien tenga con los políticos de acá, porque obviamente tenemos que tener una relación política también con la clase política en este caso de Chicago, ¿no?
Quizás la persona que tenemos un poco más de contacto sea con el concejal Byron Sixto, que se ha mostrado abierto, solidario, inclusive hace un poquito antes de la pandemia estuvimos allá con él en México, se hizo un convenio de hermandad con la alcaldía Cuauhtémoc, cuando todavía era Morena, la alcaldía era de Morena, y ese tipo de cosas, ¿no? Que es importante que pueda, digamos, haber una comunicación, etcétera, etcétera, porque es en beneficio de la comunidad. Pero mi pregunta va dirigida de igual manera en torno al contabilizar el número de inmigrantes que de alguna manera pueden ejercer el voto en el extranjero. Estamos hablando y contándolos por miles. Exactamente. Entonces ya estamos hablando de una figura de votos pesada y que podría marcar una diferencia a la hora. Claro. Entonces es justamente ese el propósito de crear este partido aquí en Morena y de estas reuniones. Claro, en este caso, mira, nosotros no podemos incidir en la política de aquí, pero sí podemos incidir en la política de México, porque es nuestro país. Entonces, en este caso, por eso es creado Morena al exterior. Si fuera algo prohibido, pues no podríamos hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero se navega con la bandera de que hay la democracia, de que estamos preocupados por el inmigrante, cuando al final de cuentas muchas otras personalidades de la política revelan, dicen, afirman que lo único de lo que todo esto se trata es de granjear los votos para retener a Morena en el poder, toda vez que justamente hay cientos de miles de inmigrantes que pueden ejercer el voto y, como usted bien lo comenta, influir en la vida política de su país de origen, que en este caso es México. Y eso por ello es una pregunta importante. Eso es muy válido y es muy necesario, nada más. Claro. Ni siquiera es algo que de lo que se puede uno avergonzar, decir que... Porque la gente, mira, toda la gente, básicamente la gente de Chicago, yo creo que hay muy poca gente que no tiene ya lazos con México. Yo creo que, yo diría que el 99% de los mexicanos emigrantes que tenemos, digamos, 20, 30 años aquí, todos tenemos todavía familia en México. Y nos damos cuenta de los cambios que ha habido. Donde ha habido más lentitud, digamos, porque es un tema muy escabroso que nos dejaron, y eso a todos los mexicanos, no nada más al presidente o al gobierno, a todos los mexicanos nos dejaron una herencia de sangre, el gobierno desde Fox hasta Peña Nieto. Donde se permitió que la mafia, que los narcotraficantes crecieran de manera exponencial, donde ahora ya son un peso político, ya no nada más es un peso económico, sino político y militar. Claro. Entonces, cuando tú tienes ya un peso militar en tu país, dime si lo vas a poder sacar en tres patadas o en 3 años. Sí. Estados Unidos estuvo en Afganistán ¿cuántos años? Y no pudieron con los talibanes. Colombia, claro. El ejemplo de Colombia más de 60 años en guerra, porque no pudo con la cuestión ni de los narcotraficantes ni con la guerrilla. Entonces tienen que ir entre negociando y haciendo que la ley también actúe. Claro. O sea, es un estira y daca y no se acaba en 3 años. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, donde no se pagaban impuestos, donde los empresarios hacían lo que se les daba la gana porque le pagaban a X señores del gobierno para que poder brincarse los impuestos, brincarse todo lo que se tenía que pagar, eso es donde no les gusta. Claro. Donde no les ha gustado es donde las partidas presupuestales que se daban para los periodistas, que era una gran cantidad de millones. Una familia, ¿no? De corrupción, claro, completamente. Exactamente. Así es que, un gran pedazo del pastel se iba. Él no viene a hacer una revolución, él viene a poner las cosas en orden. Mire, vamos a tocar más de este tema que siempre es tan polémico, siempre es tan rojizo y apasionante. Y vamos a hablar acerca de la visita de Andrés Manuel recientemente aquí con Joe Biden. Pero esto será, amiga, dentro de unos momentos más, cuando regresemos con más aquí en Las Sufragistas. Regresamos. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Sexualidad y Confianza en tu programa Las Sufragistas. Los seres humanos somos expertos en encontrar los defectos. Y no solo de las demás personas, sino de nosotros mismos. De hecho, cuando nos piden que hagamos una descripción de nosotros, lo primero que se viene a nuestra mente son los defectos. Los yo soy, los yo no puedo, es que si yo, pero en fin, ¿cómo puedo yo aceptar mis defectos? Primero, reconocer los defectos.
Segundo, aceptar que son defectos. Tercero, no tratar de ocultarlos. Cuarto, remediar los defectos. Y quinto, lo más importante, valorar tus virtudes. Todo eso que tienes que te hace un gran ser humano. Háblate a ti mismo, a ti misma, como lo harías con esa persona a quien amas profundamente. Pero ¿cómo saber cuáles son mis defectos? Más que enfocarte en la lista de la cobardía, el orgullo, el egocentrismo, la pereza, es que además de todo esto comiences a trabajar por ellos. ¿Cómo trabajo por ellos? Cuando los llevo de mi mano, cuando los abrazo y cuando entiendo que hacen parte de mi vida. No necesariamente tengo que aceptarlos, puedo comenzar a cambiarlos. Pero ¿cómo lo logro hacer? Cuando tengo claro cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos y comienzo a desterrar esas creencias limitantes que no me permiten avanzar. Y tú ya comenzaste a abrazar ese miedo, ese pavor, esa pereza, eso que no te deja seguir. Cuéntanos, recuerda que acepto lo que soy y no lo que hago. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta interesante entrevista del día de hoy con nuestro invitado Roberto Ferreira, artista y militante del Partido Morena de aquí de Chicago. Y bueno, antes de irnos al corte, hemos tocado varios temas muy importantes. Entre ellos, no quisiera dejar ir, porque mencionó lo de la Cuarta Transformación, claro, ya que fue una clave muy importante dentro de su campaña de gobierno del presidente actual, López Obrador, en el cual ha hecho muchos cambios positivos para la comunidad. Y también mi pregunta es si el partido de Morena aquí en Chicago forma parte de esa Cuarta Transformación. Bueno, creo que en la pregunta está la respuesta. No hay Morena sin Cuarta Transformación. Y creo que, yo no creo, yo creo que es una revolución, pero una revolución pacífica. Como dice Andrés Manuel, nunca se ha roto un solo vidrio. Por ejemplo, en el plantón de Reforma no se rompieron vidrios, no se hizo ningún tipo de vandalismo. Y de esa manera se ha tratado de seguir este movimiento. La Cuarta Transformación lo que implica es simplemente un retomar lo mejor del ser humano. Inclusive los estatutos de Morena dicen no robar, casi como un decálogo, diríamos casi religioso. Bíblico. Parecido, bíblico, no robar, así casi no matarás, no mentir. Sí, exactamente. No robar, no mentir. Y eso es parte de la mística que nos guía. Eso inclusive anota lo que pienso que si lo lleváramos como mexicanos, como seres humanos, a nuestro ámbito familiar, tendríamos un país muchísimo mejor, porque estamos acostumbrados a mentir. Claro. Estamos acostumbrados a robar. Sí. Si se nos da la oportunidad y nos las brindan, ¿por qué no? Decimos muchos. Y fíjese que hace algunos programas platicábamos con Juan Carlos Romero Hicks, el diputado, y él está a cargo de la Comisión para Combatir la Corrupción en el Senado, en el Congreso de la Unión, y justamente yo le hice la pregunta. Los mexicanos somos corruptos por naturaleza porque ranqueamos dentro de los países más corruptos de todo el orbe. En ese sentido me gustaría preguntarle, hablando de la Cuarta Transformación, es casi inevitable poder controlar toda la pirámide estructural de un partido viniendo desde Andrés Manuel López Obrador hasta presidentes municipales, etcétera. Estos puntos claves del gobierno que tanto nos prometió la Cuarta Transformación, claro, amigos, que tendríamos, una refinería en el sureste de Dos Bocas, uh-huh, el aeropuerto que se inauguró hace apenas algunos meses, el Tren Maya, claro, estos programas populistas de otorgar dinero a los estudiantes, a los adultos mayores. ¿Dónde estamos parados con Morena? ¿Realmente se está percibiendo un cambio para México integral? ¿Todas las clases sociales, estratos sociales, o simplemente para los que estuvieron olvidados durante 70 años? No, y le sumaría a tu pregunta, ¿quiénes están en contra de todo esto que está beneficiando a nuestro pueblo mexicano? Claro. Bueno, mira, vamos a hacer dos cosas. Tenemos la parte de lo que me decías de populismo. El populismo se ha querido como dar una mala idea de lo que es la palabra populista, y viene de popular.
porque podemos decir lo que afecta al pueblo, a las clases populares, y mientras los abuelos estén recibiendo un pequeño estipendio mensual para vivir o medio vivir, porque tampoco le soluciona la vida, pero algo ayuda. Claro. Mientras los estudiantes también tengan un poquito de alivio, por lo menos para pagar sus pasajes, creo que eso va a aliviar un poquito, alivia, y además es justo, porque cuando tú perteneces a un país, tienes derechos y obligaciones. Por eso se habla también de ciudadanos, ¿no? Claro. Un ciudadano tiene derechos y obligaciones. Y al tener un país, y se dice, la riqueza del país pertenece al pueblo, no a las élites gobernantes. No tenemos un rey como en Inglaterra o España, donde el rey se supone que es el que reina sobre todo ese territorio. Aquí tenemos supuestamente un país democrático, un país popular, donde el pueblo es el que tiene que regir. Y esa es parte que se está retomando, por eso es la cuarta transformación, de retomar eso que nos dejaron los liberales en el siglo XIX, toda esa gama fantástica del nigromante y todos los grandes revolucionarios de esa época que hicieron frente al imperio más poderoso de la época, que fue el imperio francés. Retomar ese legado para aplicarlo simplemente con las leyes. Pero ¿hasta dónde vamos a continuar con un proyecto que muchos desestiman como viejo, fuera de lugar? Muchos cuantos, porque si un presidente que tiene más del 60% de aprobación, y de ahí los que quedan como intermedios, y después los que el no sé cuánto, el 3 o 4% de ricos y de poderosos que ni siquiera son los empresarios. Porque mira, el empresario quizá lo que le dolió es que tenga que pagar impuestos. Claro, pero al final lo tiene que hacer. Pero la clase evidentemente política millonaria ratera, esa sí es la que ha sido afectada. Todos los expriistas que se servían con la con cuchara grande, los panistas claro, que llegaron como a revistas también, y todos los demás, Movimiento Ciudadano, todos estos que han llegado después, que también han querido apoderarse del botín, porque así es como ven el gobierno. Y el gobierno no es un botín, es para servir a la gente. Exactamente. Y referente a los proyectos de... Exacto. Dime que o sea, una barda es una refinería, como le pasó a Calderón, cuando prometió una refinería y lo único que presupuestaron millones y millones fue la barda. Y lo que hicieron fue una barda. Sin embargo, ahora, mira, con el proceso, el petróleo no se va a acabar. Los hidrocarburos no van a dejarse pasado mañana. Claro. Ese es un tema muy controversial. Todavía faltan años para que se siga usando el hidrocarburo. El Tren Maya es una línea que se está alrededor de la península para conectar a todos los pueblos que están en ese lugar y que empiece a haber más turismo y más comunicación y generar empleos, porque si tú has estado en la península, la gente tiene que sacarlo hasta en burro porque no hay caminos. Sí. Tú eres de allá, yo soy del Tabasco. sur, y de ese tema vamos a continuar platicando porque es muy importante, porque la gente quiere saber dónde están, por lo menos los que vivimos acá o los que estamos aquí en Chicago, cómo van estos proyectos que son médula. Y bueno, antes de que mi compañera Nina Mena te haga la pregunta, quisiera retomar un poquito también acerca del diputado Romero Hicks, claro. Ya que él, bueno, ya ves que se ha manejado esta campaña, su gobierno, López Obrador, de la austeridad. Entonces me llama la atención porque él le llama, déjeme lo leo, austericidio. Oh, ok, sí nos mencionó eso en la entrevista, de que básicamente cambiaba esta palabra, inventó su propia palabra, claro, una palabra austericidio, haciendo alusión a que el gobierno no está realmente en una austeridad, sino más bien que con esta palabra está básicamente cometiendo un suicidio económico en el país. ¿Es esto una apreciación muy personal de él o hay varias personas? No, yo creo que mira, todos estos personajes que se han beneficiado con la política anterior, creo que están muy a disgusto con lo que se ha presentado ahora. El gobierno, como sabemos los mexicanos, y por eso muchos, la mayoría, yo creo que estamos aquí, hemos venido o huyendo de la pobreza o huyendo realmente en ocasiones porque nos hemos sentido agredidos y en peligro por la cuestión del narcotráfico, la inseguridad económica, la inseguridad, digamos, social que hemos vivido.
Entonces, toda esta gente que ha provocado ese sistema de caos que México tenía, este tigre pasivo que dijo Andrés Manuel, pues voy a soltar el tigre si no cambian las cosas, si no se hace la cuestión democrática y lo dejan llegar al gobierno, porque sabemos que el pueblo mexicano es un pueblo tranquilo, pacífico, pero cuando se le pica, o sea, cuando se le pisa la cola, ¿quién sabe? Y México estaba a punto de explotar. Entonces, hasta Andrés Manuel vino a ser como que hasta una especie de catalizador para que no hubiera una revolución violenta en México. Recuerdo perfecto. Y esta gente que habla de cuando hay austeridad, bueno, mira, como padre de familia o como madre de familia tienes que decir, ¿por qué voy a estar gastando lo que no tengo? Vivimos de prestado. O sea, cada rato está llegando y desde López Portillo, desde de la Madrid, estaban llegando carretadas y carretadas de dólares a México. ¿Dónde estaban? En sus bolsillos. Entonces, claro. el asunto de austeridad quiere decir, vamos a vivir con lo que tenemos y a partir de ahí crecer, pero nadie puede crecer con algo que te prestan y te lo gastas. Si a mí me prestan, pues pongo un negocio, hago que prospere el negocio y pago lo que debo y con los beneficios continúo, pero en México no. O sea, nos estamos comiendo todo lo que nos daban, comiendo, pero ni siquiera para el pueblo, era para esta clase dirigente rica, para los nuevos millonarios. Incluso. O sea, el señor Calderón, que venir de ser un pobre diablo a ser un millonario, y después, qué honor, después de ser presidente, irse de empleado de Iberdrola. O sea, ¿qué más? Peña Nieto también, viviendo en España como rey, Salinas de Gortari, no se diga, Fox, o sea, Fox estaba en quiebra económica cuando tomó la presidencia de la República. Claro. Y salen millonarios. Nos ha llamado vendepatrias en repetidas ocasiones, claro. Andrés Manuel, y me gustaría que justamente nos centráramos en el último encuentro que sostuvo con Joe Biden hace menos de un mes que vino. Tuve la oportunidad de estar monitoreando las noticias aquí en los Estados Unidos, en los canales más importantes. Le dieron muy poca cobertura, si no es que ninguna, a la visita del presidente claro. Andrés Manuel, y me parece que dentro de la agenda internacional no se encuentra México dentro de las prioridades de Washington. En este sentido, hablábamos acerca de la economía mexicana y cómo apuestan por los hidrocarburos fósiles, vamos a llamarlos, con esa construcción de Dos Bocas, la refinería, cuando Biden y el resto de los líderes políticos mundiales están apostando por energías renovables, verdes, y han tomado muchos de sus detractores este tema en específico para decir que la agenda de la Cuarta Transformación es una agenda obsoleta. ¿Es cierto? Mira, hay que ver los datos duros, y esos te marcan que no se va a terminar la era de los energéticos fósiles ni en 5, ni 10, ni en 20 años. Va para largo todavía, claro, porque la energía renovable no está al alcance todavía de todo el mundo. Para empezar, por ejemplo, los automóviles eléctricos no tienen estaciones en todos lados, te pueden durar, se limita el número de horas, entonces puedes ir de aquí a ciertos lugares, pero no te vas a poder mover más allá, porque no hay. Entonces va a tardar, y creo que la política de Dos Bocas y de el Tren Maya, inclusive lo del aeropuerto, son los 3 principales proyectos de gobierno que los ha terminado a la mitad del gobierno. Ni siquiera ha terminado el gobierno cuando ya esos proyectos ya casi están concluidos. Claro, lo que pasa es que, bueno, es uno de los primeros, yo le llamaría presidentes que realmente se ha preocupado por su pueblo, que realmente está trabajando para el pueblo y pone en práctica lo que viene siendo la democracia de un país, ya que todos los presidentes, como usted los mencionó, han entrado siempre con un propósito, como Felipe Calderón, que entró con su supuesta guerra en contra del narco. Y también fue lo contrario. Uh-huh. Miles de muertos, claro, ¿no? Miles de muertos. La pregunta que todo mundo se hace, de aquellos que estamos muy pendientes del gobierno mexicano de Morena, de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel lo ha dicho en repetidas ocasiones, que no es su intención quedarse en el poder. ¿Usted considera, como representante, militante del partido, que todavía nos aguanta Andrés Manuel
6 años más, aparte después de finalizar esta presidencia, este sexenio? ¿Usted cree que sería algo viable? Mira, yo creo que no sería muy sano que Andrés Manuel estuviera incidiendo en la política mexicana como se hizo en la época de Elías Calles y de toda esa gente. Yo creo que lo más sano es de que haya un partido sano que lleve adelante los ideales que ha estado impulsando el gobierno de Andrés Manuel y él mismo desde su época de juventud, cuando era un activista político, y llevar adelante esto. Y es muy fácil, porque esto nada más implica llevar y hacer cumplir la ley. Mira, si el sistema judicial en México se hace una reforma y se proponen jueces que sean electos, porque en México los jueces no son electos, cuando la gente sepa que los jueces se podrían elegir y elijan a sus propios jueces, esa parte que ahora es partido, todo el sistema judicial es un partido que beneficia a los más poderosos y a los que tienen dinero. Si tú llegas y le das, cometes un crimen y le das $1,000,000 a un juez, quedas absuelto, pero llega un pobre porque se robó algún pan, alguna cosa, le pueden dar años de cárcel. No, y se ha visto los beneficios que tienen cuando han detenido en un teatro, le voy a llamar, a los políticos que les tienen ahí todo servido. Viven en hasta te da risa, ¿no? Sí. Finalmente, ya para despedirnos, una entrevista muy interesante, de verdad, porque pues siempre Andrés Manuel es un personaje que admiras o que realmente no admiras, o es disgusto por muchas personas, pero ¿a quién vislumbra usted, dada su experiencia y militancia en Morena, como el sucesor de Andrés Manuel de cara a las elecciones? ¿Esa es una pregunta de partido o personal? Ambas. Mira, yo creo que en el partido, personalmente, yo no creo que haya nadie que le pueda seguir el camino a Andrés Manuel. Alguien tiene que continuar con el legado. Claro, pero no creo que haya un líder que todavía esté a la altura de Andrés Manuel. O sea que se amenaza que México va a volver a ser la misma corrupción. No creo, porque para eso estamos trabajando, para que impulsar a nuevos talentos, gente que siga, pero por supuesto Noroña es un buen candidato, ¿no? Y ya de ahí, pues podríamos pensar, quizás Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo, pero claro, de que hay cosas que no. Adán Augusto de Tabasco Adán también. Augusto es un hombre. Me parece que la gente está muy decepcionada, y creo que ese es tema específicamente para otro programa, claro, porque se nos ha acabado el en televisión tiempo. Siempre es tan rápido, y de verdad que sí, la sucesión de Andrés Manuel, yo creo que tendríamos que invitarlo de nuevo para que platicáramos de eso. Claro, aparte de la gente que se brinca de un partido a otro, claro, que pues, también debemos. No, hay cosas ahí. Muchísimas gracias a Rafael. No, al contrario, muchas gracias. A Roberto Ferreira, artista y militante del partido de Morena aquí en Chicago.